Bueno, ahora sí, vamos a continuar entonces. Los fotosistemas, ¿sí? Eh, la planta, las plantas, ¿sí? Tienen dos fotosistemas, ¿sí? El fotosistema uno y el fotosistema 2, que trabajan, digamos, de forma conjunta, ¿sí? A la par. Y esto fue estudiado y se puede decir, sí, que cuando trabajan las dos a la vez, el efecto es mucho mayor y la tasa fotosintética es mejor, pues aumentada cuando trabajan los dos fotosistemas al unísono. El fotosistema uno sí, que es el P700, el P680, perdón, y el fotosistema 2 que es el P700, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hagamos el TP de fotosíntesis, vamos a buscar, justamente vamos a programar el aparato que mide longitudes de onda primero en 680, y vamos a medir el fotosistema 1, digamos, el pico máximo de absorción de la clorofila A. Luego lo vamos a calibrar para 700 nanómetros y va a medir y va a buscar todas las moléculas que absorban en eso y nos va a dar una cantidad, una cierta cantidad. Y bueno, eso es lo que vamos a ver. Sí, ahora se lo estoy resumiendo, pero ese sábado lo vamos a explicar mucho mejor. Así que bueno, esto es lo que nos va a permitir revelar sí, la presencia de pigmentos que absorben a 680 y a 700, que son la clorofila A y la clorofila B, y la clorofila A. El fotosistema 1 y el fotosistema 2. Profe, ¿pero qué pones? ¿Una hoja para medir Claro, vamos a usar la hoja. fotosíntesis? Claro, a la hoja la vamos a triturar y le vamos a extraer los pigmentos fotosintéticos, ¿sí? Y eso vamos a medir después, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer ese sábado. En la parte de fotosíntesis, ¿verdad? Otro grupo va a seguir viendo tejido porque eh, mucha gente este sábado no terminó, digamos, de dibujar todos los tejidos, de dibujar la anatomía de todo lo que teníamos ahí, ¿sí? Profe, yo dibujé uno solo y tengo que hacer el recorrido de todos los demás Claro, compañeros para hacer los dibujos que ellos hicieron, claro. las imágenes que ellos vieron. Sí, sí, más que nada tenemos que observar todos los cortes y entenderlos, dibujarlos, ¿sí? Entender lo que estamos viendo. Esa es la otra parte, que tiene que ver con la teórica de la semana pasada y la anterior. Bueno, entonces, continuamos, ¿sí? Tenemos estos dos, ¿sí? Que trabajan en conjunto. El fotosistema uno es el encargado de romper el agua y el fotosistema 2 es el encargado de transportar, ¿sí? Eh, Perdón, el fotosistema 2 que es el P700, es el encargado, ¿sí? Eh, de romper el agua y el fotosistema uno sí es el encargado de transportar esos electrones a otras moléculas para generar Salud. NADPH y generar también eh, ATP. Bueno, continuamos entonces. Esto es lo que yo les he mostrado antes, con el tema de los pigmentos antenas, cómo las antenas aumentan, ¿sí? La captación de fotones, y entonces eso hace que el rendimiento de los fotosistemas sea mayor. Este es el diagrama Z de transporte de electrones, como si el fotosistema 2, que rompe la molécula de agua, el P680, ¿sí? Consigue los electrones que el agua excita y libera, ¿sí? Entonces, perdón, en la luz excita al fotosistema 2 primero, ¿sí? Eh, a través de los pigmentos antena. Esos fotones hacen que los electrones sean impulsados, ¿sí? A un nivel de energía más alto. Y esto es energía potencial, ¿sí? Si yo impulso los electrones a un nivel de energía más alto, luego esa energía es utilizada por otras biomoléculas para transportar esos electrones y producir ATP en un momento y después NADP, NADH y NADPH, ¿sí? En otros momentos. Eso es lo que iría o lo que va a ir ocurriendo, ¿sí? Una vez que pasa la fotoquinona
la fosfoquinona esta, ¿sí? El complejo de citocromo, eh, la fosfocitoquinona, ¿sí? Llegan al P700, que es el fotosistema 1, acá se vuelven a impulsar por la luz, vuelven a subir esos electrones a un nivel más alto, la ferredoxina esta transmite los electrones a la NADP reductasa que produce NADP, ¿sí? Entonces, en una instancia se produce ATP y en otra instancia se produce NADPH, ¿sí? Todo esto en la fase luminosa, ¿sí? En la membrana de los tilacoides, ¿sí? Ahí en las granas. Esto es lo mismo, pero con explicación, para aquellas personas que lo quieran después leer, ¿sí? Lo mismo, igual esto está en el NABORS, así que lo pueden sacar del NABORS, ¿sí? Esto es lo mismo con la explicación del NABORS, ¿sí? ¿Y cómo se forma el ATP? Esto lo habrán visto en biología, pero podemos mencionarlo de forma veloz, ¿sí? A través de la ATP, de la ATP sintasa, ¿sí? Que es un motor que funciona con la fuerza de los protones. Un motor se llama la ATP sintasa, ¿sí? Con fuerza proton motriz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A medida que se van rompiendo las moléculas de agua, ¿sí? Van liberando protones, ¿sí? Van liberando hidrógenos cargados con carga positiva, llamado protón, ¿sí? En el lumen, ¿sí? Del lado interno de los tilacoides, ¿sí? Y como hay una diferencia de carga muy grande, del lado de adentro de los tilacoides está positivo y del lado de afuera de los tilacoides, o sea, en el estroma está negativo, los protones quieren pasar al otro lado, como dé lugar, pero como están cargados y la membrana capa fosfolipídica no les permite pasar, solo pueden pasar a través de la ATPasa, ¿sí? De la ATP sintasa. Entonces, o ATPasa también se llama. Entonces, ¿qué pasa? Esta ATP sintasa, claro, es un motor que produce a medida que gira lo de arriba, que parecen como engranajes, van girando y cada vez que gira una bolita de esa produce un ATP. Entonces pasa un hidrógeno, se junta, ¿sí? Y ese hidrógeno hace que el motorcito gire y se van generando ATP, ATP, ATP. Y ese hidrógeno proviene, claro, de la fotólisis del agua, ¿sí? De romper ese agua. Entonces, cada dos moléculas de agua se liberan cuatro protones y dos átomos de oxígeno que se unen y forman un oxígeno molecular. Y ese oxígeno molecular difunde a través de la membrana del tilacoide, se va y se libera por los estomas, ¿sí? En algún momento, ¿sí? En algún momento se libera. Sale por los estomas junto con el vapor de agua. Y a veces sale también con el etileno y otras moléculas y que tiene la planta que son volátiles, ¿sí? Salen por ahí. Y bueno, acá está el nombre de todos los citocromos, los fitocromos, todo lo que hace que las platoquinonas, las fosfoquinonas, todo, ¿sí? Las ferredoxinas, ¿sí? Que producen y hacen que se genere el NADPH, el NADH, ¿sí? El NADP, bueno, todo, ¿sí? Y se genere, digamos, el metabolismo, ¿sí? Así que bueno, acá está todo así como visto lo que sucede a nivel molecular, ¿sí? Cómo se forma el ATP en esa cadena transportadora de electrones en la membrana de cloroplasto. De una manera similar ocurre dentro de la mitocondria, ¿sí? Pero eso es la respiración celular. Esta es la fotosíntesis. Entonces, la fase luminosa en un balance global, vamos a tener entonces que dos moléculas de agua se hidrolizan. En realidad no es hidrolizan, sino que se fotolizan, ¿sí? Hidrólisis es cuando el agua rompe moléculas. Esto es, en realidad dos moléculas ¿sí? Se fotolizan, ¿sí? A través de la fotólisis. También va a haber dos moléculas de NADP, ¿sí? Sumados a tres ADP más tres fósforos inorgánicos que a través de la reacción química se van a transformar en, ¿sí? 6 moléculas de agua, dos moléculas de NADPH, dos protones y tres ATP, ¿sí? Entonces, todo eso, ¿sí? Se transforma luego en poder reductor y energía química, ¿sí? Los reactivos en productos, ¿sí? Lo que va a reaccionar y se van a transformar en productos después, ¿sí? Todo esto impulsado por la energía lumínica, ¿sí?
Entonces, la fotosíntesis ocurre en estas dos etapas. La etapa, sí, la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa en las membranas del tilacoide y la etapa oscura en el espacio que queda adentro, digamos que no es membrana tilacoidal. ¿Sí? Entonces, en el estroma se va a producir la fase oscura, que ahora vamos a ver cómo es que ocurre esa fase oscura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ocurre esa fase oscura? Así ya cerramos el teórico de hoy. eh, y podemos después, la semana que viene, el lunes, avanzar con otras cosas. Esa fase oscura va a ocurrir en el estroma, ¿sí? En el espacio, o sea, dentro de la segunda membrana, pero no dentro de los telácoides, sino afuera, ¿sí? Entonces, la persona o las personas que investigaron, ¿sí? Fueron dos grupos de investigación muy grandes, ¿sí? De Estados Unidos. Uno lo dirigió el señor Calvin y otro lo dirigía el señor Benson. Se llama ciclo de Calvin-Benson, pero siempre se le pone Calvin porque es el primero que figura. Pero en realidad fueron dos grupos de investigación. Uno lo dirigía el señor Calvin y otro lo dirigía el señor Benson. Y es el ciclo de Calvin-Benson. Entre los dos grupos unieron fuerzas y sí, llegaron a identificar todas las moléculas y a destrabar o a identificar cómo era este ciclo, ¿sí? Para que se produce, ¿sí? Las azúcares. Entonces, este ciclo lo han separado, ¿sí? Estas personas, Calvin y Benson, ¿sí? Y su grupo de investigación, toda la gente que estaba detrás, en tres fases. Una fase de carboxilación, ¿sí? Donde el dióxido de carbono, ¿sí? Es carboxilado, ¿sí? Carboxilado, ¿qué significa? Que al carbono se le agrega, ¿sí? Fósforo, de alguna manera. ¿M? Y se lo activa. Luego, ¿sí? Viene la fase reductora, donde a ese dióxido de carbono, ¿sí? Incorporado a otra molécula carbonada con fósforo, ¿sí? Se la reduce, o sea, se le agrega átomos de hidrógeno y además electrones, entonces se la reduce. Luego de esa fase de reducción viene la fase de regeneración, donde una de las moléculas, ¿sí? Esas, es regenerada para comenzar el ciclo nuevamente. Entonces, la ribulosa 1,5-fosfato, ¿sí? En la fase de carboxilación, ¿sí? Ribulosa 1,5-bifosfato, ¿sí? Es carboxilada, se le incorpora una molécula de dióxido de carbono. Esa ribulosa 1,5-bifosfato se transforma, ¿sí? En 3-fosfoglicerato. Ese 3-fosfoglicerato se le agrega hidrógeno y electrones, como a través del NADPH. Se lo reduce, ¿sí? Ese 3-fosfoglicerato se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Al ser reducido. Y ese gliceraldehído 3-fosfato va para formar luego azúcares más complejos, ¿sí? Los azúcares de 3-carbono. Entonces, ¿qué pasa? Ese gliceraldehído 3-fosfato se tiene que regenerar y ahí se le agrega ATP, donde se lo regenera y se vuelve de vuelta a la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿sí? Esto es de forma general, ¿sí? De forma general. Ahora lo vamos a ver un poquito más específico. De forma general tenemos que saber esto que son. El ciclo de Calvin-Benson está separado en tres fases, una de carboxilación, una de reducción y una de regeneración, ¿sí? Y ahora vamos a ver, ¿sí? Cómo vendría a ser. Entonces, ocurre en el estroma de cloroplasto, tres etapas, ¿sí? La enzima más importante es la rubisco, ¿sí? La rubisco se llama ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa, ¿sí? Entonces, es la enzima más importante de todo el ciclo y a su vez es la enzima más importante del planeta, ¿sí? Es la más abundante, es la proteína más abundante del planeta, ¿sí? Porque todas las plantas verdes terrestres, más las plantas microscópicas, más los organismos, ¿sí? Procariontes que hacen fotosíntesis, ¿sí? Tienen de alguna manera esta enzima. Entonces, ¿qué pasa? Son muchas, son millones, miles de millones o billones. Entonces, claro, hay una cantidad de esta proteína en todo el mundo impresionante, ¿sí? El ciclo utiliza ATP y NADPH para, ¿sí? Formar, ¿sí? El G3P, que es el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Entonces, de forma un poquito más ya
agregándole nombres y haciéndolo cada vez más realista, si tenemos entonces una molécula, la de arriba, la ribolosa 1,5-bifosfato, fíjense que es de 5 carbonos y 2 fósforos. Cada puntito gris es un carbono, ¿sí? Una molécula de 5 carbonos con 2 fósforos, ¿sí? Se le incorpora una molécula de carbono más, en forma de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, a una molécula de 5 la transformamos en una molécula de 6. Ese que dice que tiene vida corta. Esa incorporación, esa carboxilación la hace la Rubisco, ¿sí? Incorpora una molécula inorgánica a otra orgánica, ¿sí? Entonces, una molécula de 5, la ribolosa 1,5-bifosfato, repito, ¿sí? Le incorporamos con la Rubisco, que es una enzima, ¿sí? Un carbono. Le hacemos una molécula de 6 carbonos de vida corta. ¿Qué pasa? Las moléculas que están fosforiladas, o sea, que tienen fósforo, significa que están activadas para reaccionar. Si no tienen fósforo, no están activadas, entonces no van a reaccionar. Entonces, por eso tiene que ser una rigurosa 1,5-bifosfato. Tiene que tener un fósforo en cada punta para que el fósforo active la molécula, se forme esta de 6 carbonos, gracias a la Rubisco, de vida corta, y hay otra enzima que transforma esta molécula de vida corta, ¿sí? De 6 carbonos, en 2 de 3. Entonces vamos a tener dos moléculas de 3 fosfoglicerato, ¿sí? Cada una de 3 átomos de carbono, ¿sí? Y un fósforo cada. A esto, a estas dos moléculas de 3 fosfogliceratos se le agrega una ATP a cada una para fosforilarlas nuevamente y dejarlas activadas. Entonces, ¿qué pasa? Estas dos fosfogliceratos, ¿sí? Se van a transformar con esta activación de ATP en 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Que a su vez a este bifosfoglicerato se lo tiene que reducir. Entonces, en la etapa 4 lo reducimos. Reducimos el bifosfoglicerato y le agregamos hidrógeno, lo hidrogenamos para transformarlo en un hidrato de carbono, ¿sí? Y le agregamos electrones e hidrógeno. Entonces, ahí se transforma en dos moléculas de perdón, de gliceraldehído 3-fosfato. Una de estas moléculas se va, abandona el ciclo para formar parte de otros cuerpos carbonados y generar, ¿sí? Fotosintatos o fotosimilados, ¿sí? Y otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato sigue el ciclo, se une a otra molécula, ¿sí? De 2 carbonos y genera, ¿sí? La ribulosa 5-fosfato, que se va a volver a fosforilar, se la va a cargar con un fósforo más para dejarla lista para iniciar el ciclo nuevamente. Esto ocurre todo el tiempo a cada momento, ¿sí? Entonces, acá tenemos esto, ¿sí? Que es el ciclo simplificado, pero con más nombres, un poquito más realista. Y ahora la cosa, ¿sí? Esto es lo mismo, pero con todos los nombres, ¿sí? Esto es lo mismo, pero con más nombres. Y acá, ¿sí? Vamos a tener esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces son 3 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato, en total son 15 carbonos, ¿sí? Que van a estar en el ciclo, ¿sí? Que van a formar 3 moléculas, ¿sí? En realidad 6 moléculas, ¿sí? De 18 carbonos, ¿sí? 3 moléculas de 6 carbonos, perdón, 18 carbonos, que se van a romper en 6 de 3 carbonos, ¿sí? Que se van a fosforilar, que se van a hidrogenar. Entonces, van a quedar de esas 6, 5 que siguen el ciclo, 5 por 3, 15, ahí dan los números, ¿sí? Y una se va de esas 18. Entonces, 3 se van y 5 vuelve para generar la ribulosa 1,5. 3 ribulosa 1,5 bifosfato. Ahí dan los números, esto es más realista todavía, ¿sí? Entonces, tiene que dar 3 vueltas el ciclo para que se regenere la ribulosa y pueda volver a... Entonces da 3 ciclos, se libera uno. Cada 3 vueltas que da el ciclo se libera un G3P, ¿sí? Un gliceraldehído 3-fosfato, que va a parar a la formación de otros azúcares más complejas. Entonces da 3 vueltas, se libera otro. Da 3 vueltas, se libera otro. Y así. Imagínense esto funcionando en cada cloroplasto con varios ciclos de Calvin-Benson funcionando a la par, ¿sí? ¿Me hago entender, gente? Sí, 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 sí. profe, es como un chino, pero sí se entiende. Y sí.
Sí, 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 Sí. sí. Sí, El dibujito ese de Mafalda nos viene como anillo al dedo, te digo, y ¿eh? sí, sí, poder más falta, claro, no entiende nada, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Tampoco es que tienen que entenderlo a fondo. Yo lo explico porque la realidad es que a mí me gusta todo esto, medio que me apasiona la parte bioquímica, metabólica y eso, pero nada, no es que se lo vamos a pedir Es en el... interesante el tema, No, no, es que no es discuto, interesante. Sí, sí, sí. pero Es muy mucho interesante el nombre. porqué, pero lo que pasa es que son muchas palabras que Claro. en media hora no las podés asimilar. No, no, no. Esto de agarrar culosilla, ¿entendés? Exactamente, No, exactamente. acá no podés chamullar, porque donde le erraste una palabra, ya está. Y Tenés que sí, tener una Ah, ayuda de memoria acá más o menos con un power, qué sé yo. claro. Sí, Y pero bueno, está bueno igual entender más allá de las palabras que lo complejo que es también y cómo es una cadena también de reacciones. y Sí, no, sí. pero toda la fotosíntesis es una cadena, pero bueno, hay que saber. Así que bueno, esto para que ustedes lo tengan en cuenta que existe. No se lo vamos a tomar en el final ni en pedo, pero, bueno, un parcial, pero sí, está bueno que exista. ¿Sí? A mí, por ejemplo, me lo tomaron en el final de fisiología vegetal. Un profesor que era medio jodido. Pero bueno, no siempre le toman cosas tan finas. Si el profesor te quiere destruir, te lo va a tomar. Es así. esperemos no tener profesores jodidos No, entonces. no, totalmente, porque si hay un profesor de fisiología que es así, o profesora, bueno, puede llegar a tomarte. Bueno, entonces, etapas del ciclo de Calvin-Benson, la tres, la carboxilación, la reducción y la regeneración. Entonces, en la carboxilación, que es la primera etapa, es donde el dióxido de carbono se incorpora, ¿sí? Mediante la Rubik. En la reducción, ¿sí? Otras enzimas se incorporan, ¿sí? Mediante el poder reductor y ATP, fosforilan, o sea, fósforo e hidrógeno y electrones, ¿sí? A las moléculas. Y luego, ¿sí? Se regenera la ribolosa 1,5-bifosfato para volver a iniciar el ciclo. Entonces, cada 3 ciclos se libera un gliceraldehído 3-fosfato que va a parar a la síntesis de moléculas de azúcares más complejas. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, consulta, algo? Profesor, este ciclo se puede hacer con luz también, ¿verdad? Solamente sin luz. Exactamente. Ocurre con luz o sin luz. ¿Sí? Es independiente de la luz. Pero si no hay luz, tampoco se genera lo anterior. Entonces, este ciclo funciona gracias a que hubo luz en algún momento y se generó poder reductor y ATP. ¿Sí? Pero no O sea que necesita de si eso. la planta tiene energía guardada, ponele, acumulada, sí se puede hacer Exacto. el- ¿cómo se llama el proceso este? Claro, En la exactamente. etapa oscura, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Que eso ¿Eh? lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos cómo hacen plantas que se le complica, ¿sí? Hacer fotosíntesis de día, ¿sí? Entonces, cómo hacen las que se les complica, lo tienen que hacer de noche. Y eso lo vamos a ver la semana que viene, cómo van modificando su metabolismo, ¿sí? A través de la evolución, ¿no? No es que lo hacen de la noche a la mañana, eh, para poder seguir viviendo y creciendo en ambientes donde hacer fotosíntesis de día significa la muerte. Y la semana que viene vamos a ver por qué, ¿sí? Así que bueno, la ecuación general de las reacciones dependientes de la luz es 12 aguas más 12 NADP más 18 ADP más 18 fósforos inorgánicos me reaccionan y me van a liberar 6 oxígenos, 12 NADPH, 12 protones y 18 ATP. ¿Sí? Las reacciones generales de la fase oscura sí tienen que ver con 12 NADPH más 12 hidrógenos más 12 más 18 ATP más 6 moléculas de dióxido de carbono van a transformarse luego en una glucosa, ¿sí? En 12 NADPH, NADP, perdón, en 18 ADP, 18 fósforo inorgánico y 6 agua, ¿sí? Globalmente, lo que queda es eso, que 6 dióxido de carbono más 12 moléculas de agua se transforman en una glucosa, me liberan 6 oxígenos y 6 agua, ¿sí? Eso es lo que sucede de forma global, si sumamos las dos reacciones anteriores. Entonces nos queda esa de abajo. Entonces se podrán preguntar cómo es que queda. Y claro, porque cuando yo sumo
todo lo que se repite, por ejemplo, 12 NADPH se cancelan con estos 12 de este lado. Estos 12 protones se cancelan con estos 12 protones de este lado, ¿sí? Estos 18 ATP se cancelan con estos 18 ATP, ¿sí? Estos 12 NADP se cancelan con estos 12 NADP. Estas 6 aguas se cancelan con 6 de acá, entonces acá nos quedan 6 nada más, ¿sí? Estos 18 ADP se cancelan con estos 18, estos 18 fósforo inorgánicos se cancelan con estos 18, y nos queda lo que nos queda. Entonces nos quedan los 6 oxígenos que están acá, nos quedan acá, ¿sí? Los 6 aguas quedan, porque solo pude cancelar, ¿sí? 6, ¿sí? Nos quedan entonces 12 aguas acá también, ¿sí? De estas 6 que teníamos acá, bueno, se van cancelando menos. Nos queda la molécula de glucosa y los 6 dióxidos de carbono, ¿sí? Que está. De esa manera, ¿sí? Es lo que nos estaría y quedando. Te quiero en el parcial de química. ¿Me ayudas? Yo en realidad fui ayudante varios años de química en la facultad. Por eso también me gusta toda la química. Así que fui ayudante de química y de bioquímica. Me gusta un montón. Así que bueno. Y esto ya lo dejamos para la semana que viene, ¿sí? ¿Qué pasa? La rubisco es la proteína más abundante de la Tierra, ya lo dije, pero tiene problemas, ¿sí? Problemas que a lo largo de la evolución han quedado, no se sabe bien por qué, pero están. Y estos problemas los vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Cuando terminemos este teórico, ¿sí? Hasta acá llegamos con la teoría de hoy.